El debate esta noche está Emanuel Álvarez Agis, economista, Iván Carrino, economista, Javier Alvaredo, consultor, para hablar sobre la reforma previsional, lo que ha aprobado justamente el Congreso de la Nación. ¿Va a mejorar? ¿Sirve? ¿Tapa el déficit? ¿Qué es lo que ves vos, Manuel? Me parece que puede mejorar el déficit, va a empeorar la economía, digamos. Lo que estamos viendo con esta seguilla de medidas de Cambiemos, creo que es básicamente que Cambiemos está repartiendo plata que no tiene. Digamos, hoy estamos viendo una reforma fiscal que va a bajar impuestos. Dentro de 5 días vamos a ver una baja de retenciones a la soja. Ya el año pasado vimos baja de impuestos a bienes personales y otro tipo de retenciones de cultivos. Y para tapar ese bache y tener superávit fiscal y además cumplir con el fondo del conurbano, el gobierno, la idea que se le ha ocurrido es ajustarle a los jubilados. La verdad que es paradójico que el mejor equipo de los últimos 50 años haga la misma política que se hizo durante 50 años, que es cuando hay un problema, tratar de solucionarlo bajando jubilaciones. Ya tenemos experiencia de sobra en la Argentina y en el mundo, que estas experiencias lo único que hacen es profundizar el déficit fiscal y en general meter a la economía en una recesión. Iván Carrino, tu opinión. ¿Sirve esta reforma para lo que el gobierno busca? ¿Mejorar a los jubilados y terminar con el déficit? Lo primero que hay que aclarar es que no hay pérdida. O sea, el año que viene, los jubilados, de acuerdo a algunos números, por ejemplo, el dato de Econométrica, una consultora privada, da de una manera conservadora que los jubilados van a ganar 3 puntos por encima de la inflación. Entonces, ¿la pérdida dónde está? Dejan de ganar. La pérdida no existe. Por eso, dejan de ganar, salvo no en la comparación con la fórmula tal como estaba hoy. O sea, con la situación hasta hace 12 horas. Claro, con la fórmula tal como estaba hoy, pierden. que genera... Dejan de ganar, dejan de ganar, no es perder. Porque por Perdóname, el poder de... perdóname. Pero, a ver. No es semántico. Pierden respecto de la situación en la que estaban Por eso digo, hasta hace 12 horas. por ejemplo, una mujer ahí en la calle estaba preocupada y si no decía... entramos en la de pero Tonelli de que pierde plata pero no poder adquisitivo. La mujer en la calle decía, no voy a poder mantener a mi suegro. Y eso no es así, porque el suegro va a ganar el año que viene 3 puntos por encima de la inflación. ¿Y vos pensás que ahora sí lo puede mantener? Bueno, ella dijo, no lo voy a poder mantener. Entonces, a futuro la situación no se deteriora para el jubilado. Sí. Para ninguno de ellos. Sí. Salvo que lo compare con el ideal. Ahora, pará. Pero no salvo, es lo central, Mariano, pero es lo central, Iván. Mariano Alejandro, si yo te digo, el año que viene el jubilado gana 3 puntos por encima de la inflación, y yo te digo, ¿eso es bueno o es malo? Y si lo comparo contra que duplique su jubilación, y está peor, obvio, pero si duplicáramos la jubilación, o si siguiéramos la fórmula tal como está, vamos a un sistema explosivo. Bueno, Porque ahí hablamos del tema del déficit fiscal, que es lo que preguntaba el gato también. Entonces, Argentina está metida en un problema de déficit fiscal. El que paga la jubilación, el único que paga la jubilación en este país es el Estado, y el Estado es un deudor quebrado. El Estado gasta este año 600.000 millones de mangos más de lo que le ingresan. Entonces, los que están preocupados por los jubilados, que nos digan cómo se hace para pagar cuando encima ya tenés un agujero de 600.000 millones. Y la mitad de ese agujero está explicado por el sistema previsional. Porque la diferencia entre lo que recaudás por contribuciones patronales y aportes personales y lo que gastás en previsión social son 3,5 puntos del PBI. Es decir, la mitad del déficit. Entonces, no hay plata y acá hay un problema fiscal. Lo que está haciendo el gobierno para cerrar esta primera intervención es, lo único que trata de hacer el gobierno es cómo ordeno mis cuentas fiscales tratando de no reducir en términos reales ni nominales el ingreso de los jubilados. ¿Y cómo se solucionó eso? Bueno, cambiemos la fórmula de actualización. Emanuel. Bien? No, me parece que si nos preguntamos cómo pagar las jubilaciones con la fórmula que estaba, podemos mirar entre 2009 y 2015 cómo efectivamente se pagaron. Digamos, acá me parece que nos tenemos que poner de acuerdo en algo porque la realidad no puede ser blanca y negra, o es blanca o es negra. Digamos, Cambiemos asume, y su primer proyecto importante ley, después del pago a los fondos buitres, es la reparación histórica, que implicó incrementar el gasto en jubilaciones del Estado en más o menos 1 punto del PBI. Un año después de la reparación histórica nos dicen que el sistema previsional está quebrado, incluso Iván agrega, el Estado está quebrado. Entonces, primero, si estaba quebrado cuando lo recibieron, fueron unos absolutos irresponsables en votar una reparación histórica que no podían pagar. Si no estaba quebrado, lo quebraron ellos con la reparación histórica. Mi impresión, ni estaba quebrado ni está quebrado. Cambiemos tiene un diagnóstico. Hay que bajar impuestos para que la economía crezca. Este tipo de teoría falló en Chile, falló en Estados Unidos, falló en Europa, pero no importa, es la teoría que tienen ellos, es la política económica que aplican ellos. Quieren bajar impuestos y quieren tener superávit fiscal.
Entonces, para bajar impuestos, bajan jubilaciones. Estoy de acuerdo con Iván, no es que van a bajar, dejan de ganar. Es semántico, para ponerlo en términos muy sencillos. Las jubilaciones el año que viene iban a subir 22%, ahora van a subir 19%. Digamos, llamémosle, van a perder, no van a bajar. Me parece que si vos tenías 0 caramelos, te iban a dar 4 caramelos y al final te dan 2... Me parece que te robaron 2 caramelos o tenés 2 caramelos más que antes. Podés ver el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Lo que dice Manuel es, ¿cómo lo pagamos de 2009 hasta 2015? Bueno, mirá, justamente entre 2009 y 2015 las cuentas públicas empezaron a deteriorar un año tras otro, eran cada vez peor. O sea, el déficit fiscal cada vez más grande un año tras otro. Y el gasto en jubilaciones pasó de alrededor del 5% del PBI a alrededor del 11% del PBI. Esto entre 2004 y 2015, ¿sí? ¿Por qué? Porque las políticas de somos todos buenos con la plata ajena hizo que la cantidad de jubilados y pensionados del sistema pasara de 3.2 millones a 6.4 millones, ¿sí? El empleo en Argentina en ese periodo en el que los jubilados y los pensionados se duplicaron, aumentó 25%. Entonces, claramente estamos en un sistema que se vuelve imposible de pagar. Entonces hay que resolverlo. Argentina, mira, está en el puesto número 8. Pero Iván, eso decís vos que es imposible pagar. Hay que demostrar que es imposible. Te lo voy a demostrar. Argentina está en el puesto número 8 de los países que más plata pública gastan en previsión social de la OCDE. ¿Y eso demuestra que es imposible pagar? Sí, ¿sabes por qué? Porque ¿quiénes están arriba nuestro, entre otros? Portugal, Italia y Grecia, países que están en el medio de una tremenda crisis fiscal. Y eso determina, tienen ojos claros también ellos, eso determina que el sistema es imposible. Te doy otro dato. La inflación en Argentina, Emanuel, la inflación en Argentina es de las más altas del mundo. ¿Por qué? Porque el Estado gasta más de lo que gana y le pide al Banco Central que emita. Y eso viene pasando hace 9 años en Argentina. Iván, hace 2 años que no paran de ajustar el gasto público y la inflación es más alta que cuando asumieron el gobierno. Entonces me parece que no hay una relación. No es verdad que han ajustado el gasto público. No es verdad que no hay. ¿Cómo que no ajustaron el déficit? Y de hecho el déficit del año 2016 fue más grande que el 2015. El gasto en términos del producto cayó 1,5 puntos el año pasado, va a caer 1 punto este año y va a caer 1 punto más el año que viene. Entonces vienen ajustando el gasto y vienen teniendo más inflación. Me parece que hay una parte de tu teoría, que casualmente es la misma que la teoría del gobierno, que no está funcionando y no viene funcionando hace años. Yo estoy de acuerdo con vos, hay que hacer algo con el sistema previsional, estoy de acuerdo. La solución es aplicar una fórmula que ni siquiera el presidente sabe cuánto da. Porque su ministro de Economía acaba de decir, no hice la cuenta. Hoy Macri, no sé, se la habrás hecho vos a la cuenta, pues salió a decir que las jubilaciones iban a subir 4 puntos por encima de la inflación. Bueno, tenemos un ministro de Economía que votó la ley más importante de sus 4 años y no hizo la cuenta. Porque a mí me decían que hacía mal la cuenta, que era irresponsable, todo lo que quiera. Pero por lo menos sumaba 2 más 2. Estos tipos ajustaron las jubilaciones sin hacer la cuenta. O sea, no saben si las jubilaciones van a subir, van a bajar, van a quedar iguales, si el déficit fiscal va a subir, va a bajar, va a quedar igual. Me parece que estamos en un nivel de irresponsabilidad para una ley muy importante que es inadmisible para un gobierno. Si a vos te parece irresponsable, perfecto. Pero es muy simple. Las jubilaciones se van a actualizar 70% de acuerdo a lo que suba la inflación, 30% de acuerdo a lo que suba un promedio de salario. Pero tenemos un ministro de Economía que no puede hacer esa cuenta. ¿Estás de acuerdo conmigo que es impresentable, digamos, que nuestro ministro de Economía diga, no hice la cuenta de la ley que acabo de mandar al Congreso? No creo que sume opinar sobre eso, pero la cuestión me parece que sí, porque es una cuestión de responsabilidad fiscal. Vos tenés que decir, ¿cuánto va a subir la inflación? ¿Cuánto van a subir los salarios? Bueno, se pueden hacer estimaciones. Las han hecho consultores. Hoy Macri dijo 4 puntos reales. Bueno, de algún lado las hagamos nosotros 3 a las estimaciones. Que le haga el ministro de Economía, que tiene el mejor equipo de los últimos 50 años y no puede hacer un promedio ponderado. Macri dijo que iban a aumentar 4 puntos reales, yo hoy te dije menos. Bueno, Macri tendrá sus números. A ver, Javier Alvarado, la consultora ACM, bueno, quería opinar. No, mira, respecto del ministro de Economía, de Hacienda, está este año, yo te digo una cosa, Manuel, es la primera vez que se va a ver un desvío respecto del presupuesto en el gasto de menos del 5%. En la época que ustedes estaban era bastante superior. Mucho más alto, sí. O sea, tampoco calculaban muy bien entonces. No, pero el presupuesto no es una estimación, el presupuesto es una herramienta de gestión. Si vos pensás que el presupuesto es una estimación, no conocés la ley de presupuesto. El presupuesto es una herramienta de gestión. Público muchos años y ustedes lo subestimaban. Pero porque es una herramienta de gestión, no es una herramienta de proyección. Bueno, vos no tenés que acertar un número. Si le raza todo, pero de todos modos quiero volver el tema. Bueno, cambiemos el argumento, está bien. Pero en el presupuesto, pero que vos me digas que no se debía respecto del presupuesto, no es un argumento. Yo te digo, la fórmula que existía, lamentablemente el gobierno no la cambió en 2016, que generó una pérdida a los jubilados en 2016 esta fórmula. Esta fórmula es una fórmula que es un engendro debido a
la falsificación de número del INDEC, sino esta fórmula tiene que haber ido con inflación, que es lo que vos, cuando vos hacés una fórmula de actualización, lo que buscás es que esté actualizado en función del costo de vida, ¿entendés? Entonces, se buscó el tema de la recaudación de impuestos porque era algo que no se podía. No, lo que se buscó fue subir la jubilación. Si vos ajustás la jubilación por inflación, la congelás. Y nuestra fórmula lo que intentó fue que las jubilaciones le ganaran a la inflación. Bueno, en los años que fue mal en la economía perdieron. En 2014 2 años de perdió. 9. 2014 2 años perdió, de 9 años de 2016 implementación. perdió. Bueno, ¿cuándo es cuando sufre la gente, los jubilados, que no pueden mantener al abuelito o esas cuestiones? Son en los años que estás complicado. Pero, de todos modos, me parece que es un tema chiquito lo de la fórmula. Es un cambio de fórmula, te da una variación de 3% el año que viene, te puede dar. Es chiquito, pero involucra a 6 millones de personas, digamos. En los términos del sistema y cómo lo planteó él, hay que hacer una reforma previsional. Esto no es una reforma previsional. Esto es solo un cambio de un modo como se actualizan. Y si vos te pones también a ver los gente que está en el régimen general, que aportó los 30 años y demás, esa gente no pierde 3%. ¿Cuánto te da la cuenta de esa vos? Pero perdón. Te dan menos de 1. Entonces, si haces la cuenta... Pero perdón, vos estás diciendo la gente pierde 3%. Ahora, un jubilado pierde una jubilación el año que viene. Entonces, me parece, tengamos cuidado con los números porque 3% puede ser poquito, pero para un jubilado que no llega a fin de mes, que conmigo no llega a fin de mes, con los primeros 2 años de Cambiemos no llega a fin de mes, ahora va a llegar menos. Entonces, lo que digo, a mí no me parece una cuestión menor. Y me parece que estamos falseando los argumentos. Nosotros no hicimos esa fórmula porque mentíamos con la inflación. Nosotros hicimos esa fórmula porque queríamos que las jubilaciones aumentaran. Y las jubilaciones aumentaron. Las jubilaciones aumentaron. Yo estaba en la Cámara de Diputados. Yo estaba en la Cámara de Diputados y fui el que corrigió el proyecto con la fórmula que salió. Así que te puedo hablar bastante. Pero no quiero hacer argumentos personales. Te quiero explicar un objetivo de política económica. Que las jubilaciones suban por encima de la inflación. Si vos ajustás las jubilaciones con la inflación, como decís vos, la congelás en el nivel que a todos nos parecía escandaloso. Entonces me parece, entendamos la fórmula. La fórmula quería que las jubilaciones le ganaran la inflación. Completaba lo que quería decir. No, yo lo que te estoy diciendo justamente es que esto no es una reforma previsional. Hay en la ley de la reparación histórica, se llama una comisión, y la verdad que Argentina tiene que tomar una decisión de cuánto quiere gastar de seguridad social, cómo lo reparte, porque de alguna manera se igualaron los derechos de una persona que aportó 30 años con una persona que le sacaste una moratoria y aportó solo 2 años. Entonces son todas discusiones que hay que dar, y claramente son cuestiones de que no son de suma cero, ¿sí? Hay que discutirlo. Esto es simplemente, yo lo que digo, es un ajuste, se trata de que no se pierda con la inflación, y me parece que sí, que puede ser discutible. Yo lamento que no lo hayan hecho en 2016 y los jubilados no hubieran perdido 5 puntos con la fórmula de ustedes. Estamos de acuerdo, no hubiesen perdido en 2014 y en 2016, hubiesen ganado menos de lo que ganaron en los otros 7 años. O sea, la fórmula movilidad... Pero vos sabés hacer las cuentas igual que yo. Entre 2009 y 2016 son 9 años. 9 años donde las jubilaciones le ganaron la inflación menos en 2 años. No, es al revés. Casualmente cambian la fórmula... Casualmente, pero a ver, pongamos un acuerdo. ¿Queremos tener superávit fiscal o no? Queremos tener superávit fiscal. Los tres queremos tener superávit fiscal. Es un objetivo compartido. Si querés tener superávit fiscal, con esta política económica tenés que bajar jubilaciones. Si no, la cuadratura del círculo nos estamos engañando y la plata va a llover del cielo. Cambiemos, decidió una política económica donde baja impuestos y quiere tener superávit fiscal. El único lugar que encontró para ahorrar es en las jubilaciones. Si no nos ponemos de acuerdo en eso, no podemos discutir ni la fórmula, porque lo que se está haciendo es recortando el gasto jubilatorio para que ganen menos que lo que hubiesen ganado, para que no nos pongamos de acuerdo con la política. Pero el gobierno también ajustó tarifas y también vimos un escándalo en la opinión pública, porque cómo era posible que una persona en el barrio X pagara 400 pesos de luz, ¿sí? Entonces, tarifa no se puede ajustar. Yo no dije el CONICET no se puede tocar. El empleo público no se puede tocar. Iván, las jubilaciones no se puede tocar. ¿Qué se puede tocar del gasto público? Iván, yo fui funcionario público durante 4 años, aumenté las tarifas 6 veces. Así que a mí no me digas que las tarifas no se pueden tocar, porque yo aumenté las tarifas porque no estaba de acuerdo. Si querés te traigo las resoluciones, no sé, vos estás informado sobre el tema. 6 veces prácticamente congeladas durante 12 años las tarifas. Bueno, los 12 años no estaba para decidir el aumento de tarifa. De los 4 años que fui viceministro de Economía y subsecretario de Programación Económica antes, 6 veces ajusté las tarifas. Entonces las tarifas se pueden tocar. Ahora, si vos las tocás 5000% en un minuto, vas a tener un problema. Como lo tuvo Cambiemos y por suerte reflexionó, partió el aumento en 2 y lo estiró a lo largo del tiempo. Entonces no es que no se puede tocar. Ahora, si vos querés
tener superávit fiscal, bajar impuestos y no ajustar el gasto, bueno, acaba de reformular la matemática. Cambiemos, lo sabe hacer, pero por supuesto que el gasto hay que ajustando ajustarlo. jubilaciones. El gasto hay que es ajustarlo. respetable, pero no digamos van a subir las jubilaciones, porque si no, ¿dónde está saliendo Yo la digo plata? no van a bajar y en términos Estamos reales de acuerdo que no van a bajar. Ya va a subir menos que antes. Exactamente. Pero por supuesto que tenés que ordenar el gasto público y tenés que bajarlo. El tema es que acá, Esa es en una Argentina, consideración tuya que yo no comparto. parece imposible bajar el gasto. Y algunos están diciendo, che, no, ¿cómo vas a bajar el gasto? Reponele las retenciones a las mineras. 3.000 millones de pesos vas a sacar si le repones Muy de acuerdo, las sí. retenciones a las mineras. ¿Y sabes cuánto gasta el sistema previsional? Bueno, ya lo sabemos, 1,3 billones de mangos. Entonces, es imposible. Y si querés reponer todos los impuestos de retenciones que sacó, por ejemplo, el gobierno, sacás 50.000 millones de pesos. Es decir, no haces absolutamente Pero el nada. ANSES Y no tiene una encima, caja- pero perdón, ¿el ANSES no tiene una caja propia? Sí, ¿No tiene una caja propia? pero también tiene recaudación Pero que Iván, viene de impuestos Iván, y generales. acabás de Pero solucionar el encima problema del todo- gobierno. 50.000 millones de pesos de retenciones. 1.000 millones de dólares, que son 17.000, que le vamos a subir el año que viene, ya son 67.000. Sí. Más los 3.000 de las Sí. mineras son 70.000. Justo el ajuste a los jubilados. Sí. 70.000 millones de pesos. O sea, tenemos Pero- que bajar 70.000 pero millones de pesos ese- de jubilaciones por las políticas de reducción de impuestos que pero generó no me Cambiemos. no me deja de terminar, porque ese es el análisis estático. Porque no podemos pensar que vamos a subir impuestos y vamos a recaudar así como así. Porque, de hecho, dada la presión fiscal que tenía la Argentina, por 5 años no crecimos y las exportaciones Es cayeron falso. 25%. Es falso que por 5 gracias años no al cepo, crecimos. gracias a las retenciones Es falso que y por gracias a 5 que años no castigamos crecimos. a toda la persona Iván, que quiere está producir en este diciendo algo país. que es mentira. Es falso Bueno, que por 5 años ¿me no permiten un crecimos. minuto? Sí, Lo por sumamos. totalmente Ahora seguimos con el debate. Tenemos hoy hasta las 10:30 para seguir con todo el debate. Lo sumamos al ex jefe de gabinete Alberto Fernández, que hoy anduvo sin vueltas, muy temprano a la mañana, respondiendo a un tuit del gobernador de la provincia de Chaco, uno de los que acompañó justamente la reforma previsional. El gobernador Chaco saludaba con un buen día para todos y Alberto Fernández respondió, o este tipo, lo voy a decir textual como lo dijo, y además Fontana Rosa dijo que no era una mala palabra, aceptada por Fontana Rosa. Dijo Alberto Fernández, o este tipo es un pelotudo o un gran cínico, ¿no? Sobre el gobernador. Buenas noches. Sí, no, bueno, no, la verdad que no pensé que iba a ser tanto lío con ese tuit, pero me desperté y me pareció muy llamativo que el gobernador saludara, que tengan un feliz martes, un día espléndido, y acaba de pasar todo lo que había pasado el día anterior, ¿no? Y a mí me parece que en verdad pasaron muchas cosas y que muchos gobernadores van a tener que explicarlo para adelante, ¿no? Primero, yo escuchaba con atención, llegué tarde porque las cacerolas me pararon 2 veces en la avenida Córdoba. Primer punto, esto no es una reforma previsional. No tiene nada de reforma previsional, comparto 100%. El problema de la reforma previsional hace falta, hay que encararlo con seriedad. Esto de serio no tiene nada. Esto solamente es el resultado de que el gobierno decidió mandarle 100.000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires. Para que los gobernadores adhieran al plan, le dijeron, bueno, te vamos a dar un poquito a todos ustedes. Y le dio 17.000 millones al resto del país, 103.000 millones a la provincia de Buenos Aires, 17.000 al resto del país. Los gobernadores aceptaron, se conformaron recibiendo la quinta parte de lo que recibía una provincia. Ahora, ¿cómo se financiaba esto? No tenían forma de financiarlo. ¿Qué hicieron? Tocaron la ecuación, el cálculo de corrección, inventaron uno nuevo y se ahorran los 100.000 millones que necesitan. Alberto, más allá de que a uno le caiga bien o mal la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿no es algo justo que la provincia reclame tener un índice de coparticipación parecido al de su Y lo que aporte pasa es que a la provincia estaba reclamando... a la economía, digamos? Bueno, primero, el problema central es que la provincia perdió esto como consecuencia de una decisión del radicalismo en el año 85, ¿ok? Y el problema es que hacerlo como lo quería hacer Vidal significaba una retracción para todas las coparticipaciones del resto de las provincias. Pero si uno mira la parte de la coparticipación nacional que recibe la provincia de Buenos Aires y toma en cuenta además que en la provincia de Buenos Aires está el bolsón de pobreza de la gente que viene de otras provincias, bueno, atiende Bueno, lo que pasa es que, está bien, lo que digo es un que... argumento razonable, más allá de cómo lo Sí, resolvieron. la duda que tengo es si este es un buen mecanismo de solución. O sea, lo que Yo también, pero... La verdad es este el tema. El problema existe, sin ninguna duda. Existe porque en el año 85 le sacaron creo que 5 puntos Claro. a la provincia de Buenos Por eso Aires. faltan rutas, faltan se lo hospitales. repartieron en el norte, Formosa, Chaco, si no me equivoco, Catamarca, La Rioja.
Y está claro que la idea era precisamente que tengan más recursos para que dejen de mandar gente a Buenos Aires. Se quedaron con los recursos y siguieron mandando gente. El problema existe. La duda es si esta es la solución, ¿no? Me parece que la solución fue una solución penosa, francamente. Penosa porque... Ahora, porque lo pagan, acompañada... termino con No, esto. sí. Porque lo pagan los jubilados, por eso es penoso. Porque lo pagan los jubilados, simplemente. Porque esto no tiene nada de reforma previsional. Y comparto 100% la necesidad y que no es una reforma previsional. Ahora, lo que creo es que lo único que hicieron fue sacarle plata al jubilado para mandársela a Vidal. No tiene otra explicación. No tiene otra explicación. Ahora, lo que por eso originaba la bronca que de esta mañana del tuit es que los gobernadores peronistas han acompañado esto. Todos, Y los claro. diputados votaron en consonancia también, Claro, ¿no? claro, bueno, y eso es lo que a mí más me preocupa, porque hay provincias que necesitan muchísima más coparticipación y muchísima más ayuda. Todo el NOA... Pero ¿cuál es la está en una ganancia situación- entonces que tienen si la ecuación no cierra para usted? 17 ¿Y cuál es la ganancia? 17.000 millones de pesos entre 23 distritos, 103.000 para uno. Explíquenmelo porque no lo entiendo, no sé con qué cara miran a sus ciudadanos. Y a cambio de esto, Salta los jubilados salteños hoy cobran menos, los jubilados del Chaco hoy cobran menos, los jubilados de Entre Ríos hoy cobran menos. Para esto, la verdad es que a mí me parece patético lo que han hecho. Patético, realmente patético. Y esto ahora se suma, hablando de la necesidad de la reforma previsional, con el paquete impositivo que empiezan a tratar hoy, donde además se prevén reducciones en los aportes patronales. Claro, dentro de un año van a venir y decir es el sistema previsional nada más. Y obvio, si lo están desfinanciando permanentemente. Permanentemente. A mí me interesa su lectura sobre los cacerolazos y las protestas que está viendo ahora, que hubo anoche. ¿Se rompió algo de eso que había tan sólido entre el gobierno y la sociedad que se expresó en las urnas hace 2 meses? Si yo fuera el gobierno, prestaría mucha atención a lo que está pasando, porque las reacciones que uno ve en la avenida Córdoba, en Santa Fe y Callao, en Colegiales, en Belgrano, en Palermo, son los votantes de Macri. Y obviamente Macri se ha metido con un sector de la sociedad muy lastimado, que además él había prometido sacarlos del letargo. Y es obvio que esa gente es básicamente votante de Macri, obviamente. Y realmente yo pienso, una de las cosas que siempre me he quejado de la 125 es que nunca, nosotros cuando dictamos la 125 no medimos que estamos afectando a nuestros votantes, a nuestros bases de votación, que no eran las grandes ciudades, sino la gente del campo. Macri está haciendo lo mismo, exactamente lo mismo. Y no lo está midiendo adecuadamente, ¿eh? Iván Carrino. Tengo un comentario, pues Alberto formó parte del gobierno de Néstor, ¿no? Pero en la época de las vacas gordas. Y entonces ahí empezamos Las a tener... vacas gordas con- las vacas países gordas default, con las hojas $600, el con país superávit, default, no, claro, con tú superávit querés la vaca fiscal, gorda, con el digo, tipo de cambio sí, alto. claro, Entonces, no, en la no, época sí. de la vaca gorda donde Sí, regalábamos sí, la claro. plata. No, pero yo sé qué pasa. Pero déjame cerrar la idea. te dejo terminar, Eran las vacas gordas, Alberto. No, y, no entonces, te y vos dejo tenías terminar y porque es un armaste las disparate. moratorias, ¿sí? No te dejo Y terminar entraron porque un es montón de disparate, no te millones de dejo terminar. jubilados que no habían te dejo aportado terminar al porque es un sistema. disparate lo que Hoy estás diciendo. hay vacas flacas Habla solo, porque está bien, tenemos, claro, sí. porque tenemos 8 años de déficit fiscal acumulado, ¿sí? Sí, claro. Entonces ahora tenemos que pagar la fiesta, Bueno, ¿sí? terminaste. Y te cierro con una cosa Dale, más. rápido porque estás diciendo mentiras. Cuando la crisis fiscal se pone dura, vienen las grandes crisis argentinas. Y ¿saben ustedes cuánto cayeron, por ejemplo, las jubilaciones en el año 2002? Cuando salimos a lo bestia de la convertibilidad. 30% en términos reales. Entonces, el año que viene van a subir 4%. 30% cayeron cuando explotó la crisis fiscal en el 2001. Entonces, ojo con jugar con fuego, porque este país termina siempre mal cuando gastamos más de lo que nos La ingresa. pregunta que yo no logro entender es, ¿por qué esto? Primero, no voy a dedicar un solo segundo a la estupidez de que estamos en el mundo de las vacas gordas, porque solo es una imbecilidad eso. Era un país en Bueno, default, yo con no te- todos los yo no contratos te falto el quebrados, respeto. con todos los contratos quebrados, con 25 puntos de desocupación y con 57 puntos de pobreza. Si ese es el país, bueno, puede ser que ese sea el país de las vacas gordas para alguien del PRO, pero la verdad para el resto de la Argentina no. Para el resto de la Argentina no. La realidad es que yo soy el primer crítico del déficit fiscal, pero el que aumentó el déficit fiscal 2 puntos fue Macri. Porque Macri recibió un déficit fiscal de 5 puntos y lo tienen 7. No fuimos nosotros, fue Macri. ¿Y por qué Ustedes- se generó? No, yo te aclaro que he sido crítico, además de los años de Cristina, ¿no?
Pero yo informate. Pero porque arrancaste si con querés un gasto de discutir 20 y conmigo, pico. informate, dale. Arrancaste con un gasto de 20 y pico. ¿Dónde lo dejaste? Infórmate, si te informás me En vas a 30 ayudar lo mucho dejaste. a no hablar de gusto. Lo que digo es, en verdad tenemos un problema fiscal muy agudo. ¿Por qué se genera el problema fiscal en la Argentina? Porque el gasto aumenta, no, en verdad Macri no ha aumentado el gasto sustancialmente, salvo en el pago de intereses, que hoy representa el 15% del presupuesto del año pasado, del año que viene, cuando en el año 2015 representaba el 6% del presupuesto. ¿De acuerdo? Todo lo que ahorraron con las tarifas, de lo que vos te jactás, que está espléndido, lo gastan hoy en intereses de la deuda, en pagar intereses de la deuda. ¿Me permiten? Ya lo seguimos, está muy interesante el debate, hasta las 10:30 hoy seguimos, así que tenemos mucho más. Breve pausa y volvemos. Interesante, Alberto, volviendo al punto de partida de tu malestar con los gobernadores peronistas, ¿cómo se está barajando y dando de nuevo? Está como eclosionando todo, porque también la CGT siempre decía, es la columna vertebral del movimiento peronista. Hoy está todo, parece, en el peronismo en eclosión. No, es un problema, sí, claro, es un problema que el peronismo vive porque aparecen personajes que terminan siendo absolutamente funcionales a Macri. No, yo insisto que lo que han hecho los gobernadores es algo imperdonable, imperdonable. Y que además el peronismo tiene que después dar cuenta en conjunto sobre lo que ha hecho. Como si todo el peronismo se hubiera venido a acompañar a este proyecto de Macri. Fíjense, yo escuchaba recién a Berkovich cuando veíamos lo de el trabajo que están haciendo para la reforma impositiva. Siguen desfinanciando al Estado. Digo, obviamente que el déficit va a seguir creciendo. El consumo se cae. Levantan impuestos. Obviamente que el déficit va a seguir creciendo. ¿Quién va a seguir pagando ese déficit? ¿Cómo se va a resolver ese déficit? La actividad económica no se activa. Fíjense ustedes todo lo que hablaron de la famosa propiedad participada para las obras públicas. No aparece un solo inversor. Llegó a decir Peña que iba a haber, creo que 70.000 millones de dólares de inversiones en propiedad participada. La economía está retrocediendo, claramente está retrocediendo. Y lo que vivimos de ese veranito para las elecciones fue el resultado de que aumentaron el 110% el gasto en obra pública. Y hoy en día están demorando los pagos para tratar de aliviar el déficit, cerrar con menos déficit este año. Iván. No, mucha discrepancia porque la economía está efectivamente en un proceso de recuperación. No solo por la obra pública, tenés al campo, por ejemplo, que está en uno de los 4 sectores que más crece, el sector inmobiliario, el sector financiero también crece, la industria... Todo empleo, nada de lo que nombraste daba empleo, ahí sí. No, pero a ver, empleo, sí, todas las actividades de empleo, los servicios de empleo, el comercio. Entonces, la actividad se está recuperando y la verdad es que, de hecho, cuando se presentó la propuesta de reforma impositiva, el gobierno habló de que iba a ser neutral en términos de ingresos, ¿no? Es decir, porque va a ser gradual, va a ser en 5 años, y dado las estimaciones de crecimiento, no habría pérdida de recursos. Que yo te aclaro, para mí bajar la presión tributaria es perder recursos del Estado. El ajuste del déficit fiscal en Argentina tiene que estar por el lado del gasto público, porque es lo que aumentó 20 puntos en los últimos 15 años, digamos. Si vos querés resolver el déficit fiscal subiendo impuestos, vas a matar al paciente para tratar de ayudarlo. Javier Alvaredo. No, un comentario ahí lo que estaba diciendo Alberto. Yo creo que la motivación del acuerdo, del consenso de los gobernadores con el gobierno estuvo dado por el temor a un fallo de la Corte que pudiera restituir el fondo del conurbano a la provincia y eso hubiera sido un golpe muy fuerte. Ya no serían 17.000 millones, serían 65.000 millones. Entonces, si tenían buena información de que el fallo estaba por salir, me parece que eso justifica. Y más aún... Bueno, en ese sentido que usted apunta, no olvidemos que hubo una reunión del presidente de la Corte con María Eugenia Vidal, ¿no? Bueno, yo no antes manejo... de la firma de ese acuerdo. Pero digo, Gato, si querés el fallo de la Corte a los pocos días de ganar la segunda vuelta al gobierno de Macri con la restitución del 15%, digamos, son cosas que son un poco disruptivas. Y acá, digo, se logró también, yo yendo un poco al punto que hacía Iván, me parece que es muy importante el acuerdo que se hizo en torno a la ley de responsabilidad fiscal, que lamentablemente había otra ley en el pasado que desde 2009 no se pudo cumplir. Yo creo que acá, digamos, lamentablemente no hay un camino rápido como para que Argentina salga
y supere todos los problemas. Acá la clave es cumplir los acuerdos y esperar 4 o 5 años como cualquier país normal y ahí ver los resultados. Me parece que la salida gradual del gobierno, yo no veo otra alternativa, digamos. Estamos acá hablando que el gobierno aumentó el gasto, que no ajusta. Bueno, 55% del gasto es gasto social. ¿Cómo cortás eso? Después tenés 20% que es gasto salarial. Digamos, es muy difícil hacer eso, correrlo por derecha. Y por izquierda, digo, acá tuvimos un blanqueo el año pasado de 100.000 millones de dólares que se fueron acumulando en los últimos años. Yo creo que acá mucha gente evade porque puede y porque casi no le queda otra alternativa en el sentido de afrontar la carga tributaria. Entonces el tema de la reforma tributaria, no me parece que hay alguna racionalidad. Después uno puede estar de acuerdo con algunos matices o no, pero bueno, eso es el... Bárbaro. Emanuel, tengo que ir cerrando. No, Síntesis, por favor. Un punto sobre el acuerdo con los gobernadores, me parece que es pan para hoy y hambre para mañana, porque digamos, la gobernadora Vidal va a recibir 40.000 millones de pesos el primer año por el fondo conurbano y probablemente va a poder hacer rutas. Ahora, los jubilados no viven en Marte, viven en la provincia de Buenos Aires, y esos mismos jubilados van a perder prácticamente lo mismo que recibe Vidal por el fondo del conurbano. O sea, que van a tener rutas nuevas, pero no van a llegar a fin de mes. Y a eso el gobierno le suma, como veíamos recién en el informe de Alejandro, baja de impuestos. La verdad que si en Argentina cada vez que bajamos impuestos los empresarios hubiesen invertido, como se dijo, para justificar esa baja de impuestos, ya estaríamos en pleno empleo. Entonces me parece que hay que parar con eso porque en general no funciona. Porque permíteme agregar 10 segundos algo. La reforma tributaria en un inicio efectivamente vendía efecto fiscal neutro, pero penetrada por la cantidad de lobbies por la cual se penetró en los últimos 20 días, termina teniendo costo fiscal, termina bajando impuestos y no compensando con los que iba a subir para compensar. Un apunte nada más, Gato, respecto a lo que decía Iván. Mañana en ámbito financiero estamos publicando un dato sobre, me parece interesante, una reunión que hubo la semana pasada para poner un poco, relativizar este optimismo que se expresa en algunos sectores. Hubo una reunión convocada por este sacerdote tan carismático llamado Rodrigo Sarazaga, que fue una de las figuras del coloquio de idea del año pasado. Participaron, Gato, Miguel Acevedo de la Unión Industrial, Jaime Campos de la Asociación Empresaria Argentina, la Mesa Chica de la CGT, casi el Consejo Económico y Social del cual se ha hablado tantos años. ¿Qué dicen los empresarios cuando están en intimidad, cuando están en reserva? Sobre todo Miguel Acevedo, profunda preocupación porque la industria no despega bajo ningún punto de vista, las tasas de interés altísimas es lo que está además desalentando este despegue, no hay un sostén a largo plazo del empleo y además está las importaciones y un dólar que, de nuevo, como marca la historia argentina, los industriales dicen que está muy retrasado. Bueno, gracias Alberto, como siempre. Manuel, gracias a todos por la participación, por el debate, gracias compañeros. Como siempre aquí, el debate con todas las voces, con todas las opiniones. Mañana a las 21 nos volvemos a encontrar en este punto de encuentro con la realidad que es Minuto 1.